Bienvenidos un día más a su canal favorito de farándula y salseo. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Espero que estén listos porque hoy vamos a destapar un bombazo de proporciones épicas. ¿Recuerdan que hace poco andábamos todos pendientes de la vida amorosa de Can Yaman? Pues prepárense porque la espera terminó y tenemos todos los detalles, toditos, sobre quién es la afortunada que ha conquistado el corazón del galán turco. Sí, lo que oyen. Después de rumores, especulaciones y un sinfín de portadas de revistas, por fin podemos responder a la pregunta que nos ha tenido a todos en vilo: ¿quién unió a Can Yaman con su nuevo amor? Pero antes de meternos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, los secretos mejor guardados y por supuesto, mucho salseo. Así que ya saben, suscríbanse y formen parte de nuestra gran familia. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directo al grano. Can Yaman, ese hombre que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma, ha vuelto a encontrar el amor. Y no es en una serie de televisión, ni en un set de filmación. Esta vez la historia es real, tan real como la pasión que se respira en cada una de sus miradas. Durante meses las redes sociales estallaron con nombres, posibles candidatas y teorías conspirativas dignas de una película de espías. Pero la verdad, como siempre, era mucho más sencilla y a la vez mucho más sorprendente. Para entender cómo se dio este flechazo, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Recuerden que Can, además de ser un actor reconocido a nivel mundial, es un hombre muy comprometido con causas sociales. Siempre ha mostrado su apoyo a organizaciones benéficas y participa activamente en proyectos que buscan ayudar a los más necesitados. Y es precisamente a través de una de estas iniciativas que Cupido hizo de las suyas. Hace algunos meses, Can Yaman se involucró en una campaña para recaudar fondos para una fundación que ayuda a niños con enfermedades raras. Esta fundación, con sede en Italia, organiza eventos y galas benéficas para concienciar sobre estas enfermedades y recaudar dinero para la investigación. Y aquí es donde entra en escena nuestra protagonista, la mujer que ha conquistado el corazón de Can. Se llama Violetta Rossi. Violetta Rossi no es una actriz, ni una modelo, ni una influencer. Es una médico pediatra especializada en enfermedades raras. Una mujer brillante, apasionada por su trabajo y con un corazón enorme. Violetta lleva años trabajando en la fundación y es una de las personas más respetadas y queridas por los niños y sus familias. ¿Pero cómo se conocieron Can y Violetta exactamente? Pues bien, como les decía, Can Yaman participó en la gala benéfica organizada por la fundación. Durante el evento, Can tuvo la oportunidad de conocer a Violetta y escuchar de primera mano su experiencia trabajando con los niños. Quedó profundamente conmovido por su dedicación y su pasión por ayudar a los demás. Y según nos cuentan nuestras fuentes, la química entre ellos fue instantánea. Desde ese día, Can y Violetta comenzaron a hablar con frecuencia. Compartían mensajes, llamadas telefónicas y poco a poco fueron descubriendo que tenían mucho en común. Ambos son personas comprometidas con el bienestar de los demás, ambos valoran la familia y la amistad, y ambos tienen un gran sentido del humor. Pero la chispa del amor no se encendió de inmediato. Ambos querían tomarse las cosas con calma y conocerse a fondo antes de dar el siguiente paso. Además, la distancia era un factor importante a tener en cuenta. Can, con su agenda llena de compromisos profesionales, viajaba constantemente por todo el mundo. Violetta, por su parte, estaba dedicada a su trabajo en Italia. Sin embargo, a pesar de la distancia y las dificultades, el amor fue floreciendo poco a poco. Can hizo todo lo posible por pasar tiempo con Violetta. La visitaba en Italia siempre que tenía un hueco en su agenda y la invitaba a acompañarlo en algunos de sus viajes. Y Violetta, por su parte, siempre encontraba la manera de hacerle sentir especial y apoyarlo en sus proyectos. Durante estos meses, Can y Violetta mantuvieron su relación en secreto. Querían proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Pero como dice el dicho, no hay secreto que dure para siempre. Hace algunas semanas, una fotografía de Can y Violetta juntos en un restaurante en Roma comenzó a circular por las redes sociales. La imagen, aunque borrosa, era inconfundible. Era Can Yaman con una mujer que no era su expareja. La noticia corrió como la pólvora. Los fans de Can enloquecieron y comenzaron a investigar quién era la misteriosa mujer.
No tardaron mucho en descubrir la identidad de Violetta Rossi y su relación con la fundación benéfica. Y fue entonces cuando todo encajó. Al principio, Can y Violetta se mostraron reacios a confirmar su relación. No querían que su historia se convirtiera en un circo mediático. Pero ante la insistencia de los medios y el apoyo incondicional de sus fans, finalmente decidieron hacer público su amor. Hace apenas unos días, Can publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece abrazando a Violetta. La imagen iba acompañada de un mensaje sencillo pero contundente: la felicidad tiene nombre y apellido. Con esta publicación, Can confirmaba oficialmente su relación con Violetta Rossi y desataba la euforia entre sus seguidores. Desde entonces, Can y Violetta se han mostrado más abiertos y cariñosos en público. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, disfrutando de cenas románticas, paseos por la ciudad y escapadas a la playa. Y aunque todavía es pronto para hablar de planes de futuro, todo indica que su relación va viento en popa. Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación sea tan especial? ¿Qué es lo que ha unido a Can Yaman, un actor famoso y admirado por millones de personas, con Violetta Rossi, una médico pediatra dedicada a ayudar a los niños? La respuesta es sencilla: el amor verdadero. Un amor que surge de la admiración mutua, del respeto y de la pasión por hacer del mundo un lugar mejor. Can y Violetta son dos personas que se complementan a la perfección. Ambos son inteligentes, sensibles, comprometidos y tienen un gran corazón. Y juntos son capaces de lograr cosas maravillosas. Además, la relación de Can y Violetta es una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. No hace falta buscarlo en discotecas, ni en fiestas de lujo, ni en sets de filmación. A veces el amor se encuentra donde menos te lo esperas, en un evento benéfico, en una conversación sincera, en una mirada cálida. Y también es una lección para todos nosotros. Nos enseña que lo importante no es la fama, ni el dinero, ni la belleza física. Lo que realmente importa es la calidad humana, la bondad y la capacidad de amar. Can y Violetta son un ejemplo de que el amor verdadero existe y que puede superar cualquier obstáculo. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos. La historia de amor de Can Yaman y Violetta Rossi es un cuento de hadas moderno, una historia que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor siempre encuentra el camino. Y a nosotros solo nos queda desearles lo mejor y esperar que su relación dure para siempre. Y bueno, después de este bombazo informativo, es hora de ir cerrando. En resumen, Can Yaman encontró el amor en Violetta Rossi, una médico pediatra comprometida con causas benéficas. Se conocieron en una gala para recaudar fondos, la química surgió de inmediato y, tras meses de discreción, finalmente confirmaron su relación. Una historia de amor que nos demuestra que el verdadero amor puede surgir en los lugares más inesperados. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo un día más. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Los quiero un montón. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta nueva pareja? ¿Les gusta Violetta Rossi como novia de Can Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué les interesa. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este salseo, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, las exclusivas más jugosas y sobre todo, mucha diversión. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más salseo. Hasta la próxima, mis amores. Pero esperen, que esto no termina aquí. Tenemos mucho más que desmenuzar sobre esta relación que nos tiene a todos con el corazón palpitando. Porque sí, mis chismosos, la historia de Can y Violetta es mucho más profunda y fascinante de lo que parece a simple vista. Para empezar, vamos a hablar un poquito más de Violetta. Esta mujer, esta mujer. No es solo una cara bonita y un corazón generoso. Violetta es una profesional de altísimo nivel, respetada en toda Italia por su dedicación y su expertise en el campo de las enfermedades raras. Se ha pasado años estudiando, investigando y trabajando incansablemente para mejorar la calidad de vida de niños que sufren de condiciones muy complejas.
Sus colegas la describen como una persona incansable, una verdadera guerrera que nunca se rinde ante la adversidad. Y créanme, en el mundo de las enfermedades raras, la adversidad es el pan de cada día. Y lo que más me gusta de Violetta es que, a pesar de su éxito profesional, nunca ha perdido la humildad ni la conexión con la realidad. Sigue siendo la misma chica sencilla y apasionada que soñaba con cambiar el mundo cuando era una estudiante de medicina. No se ha dejado deslumbrar por la fama ni por el glamour, y eso, mis amigos, es algo que se valora muchísimo. Ahora hablemos de cómo esta relación podría influir en la carrera de Khan. Porque sí, aunque suene un poco superficial, en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Y tener una pareja como Violetta, una mujer íntegra y comprometida con causas sociales, sin duda que le suma puntos a Khan. Ya sabemos que él siempre ha estado involucrado en proyectos benéficos, pero ahora, con Violetta a su lado, su compromiso se vuelve aún más creíble y auténtico. Además, esta relación podría abrirle nuevas puertas a Khan en el ámbito de la filantropía. Podría involucrarse en proyectos relacionados con la salud infantil, apoyar la investigación de enfermedades raras y usar su plataforma para concienciar sobre estas condiciones que a menudo son ignoradas por la sociedad. Imagínense el impacto que podrían tener Khan y Violetta juntos, luchando por una causa tan noble. Pero ojo, que no todo es color de rosa. También hay algunos desafíos que esta pareja tendrá que enfrentar. Para empezar, la distancia. Como ya les mencioné, Khan viaja constantemente por trabajo y Violetta tiene su vida y su carrera en Italia. Mantener una relación a distancia nunca es fácil, requiere mucha comunicación, confianza y compromiso. Tendrán que hacer un esfuerzo extra para verse, para hablar y para mantener viva la llama del amor. Otro desafío es la atención mediática. Khan es una estrella internacional y todo lo que hace se convierte en noticia. Violetta, por su parte, está acostumbrada a una vida más tranquila y discreta. Tendrán que aprender a lidiar con la prensa, con los paparazzi y con los fans que inevitablemente querrán saber todos los detalles de su relación. Espero que tengan una buena dosis de paciencia y que sepan proteger su intimidad. Y por último está el tema de las expectativas. Los fans de Khan tienen una imagen muy idealizada de él y de su pareja perfecta. Violetta tendrá que lidiar con las comparaciones, con los comentarios y con las críticas que seguramente surgirán. Espero que tenga la piel dura y que no se deje afectar por la negatividad. Pero a pesar de todos estos desafíos, yo creo que Khan y Violetta tienen todo lo necesario para que su relación funcione. Se aman, se admiran y se respetan mutuamente. Comparten valores y pasiones en común. Y lo más importante, están dispuestos a luchar por su amor. Y hablando de luchar por su amor, prepárense porque tengo un chisme jugosísimo que contarles. Resulta que, según mis fuentes más cercanas, Khan y Violetta están planeando una escapada romántica para celebrar su aniversario. Sí, mis chismosos, ya llevan algunos meses juntos y quieren celebrar su amor a lo grande. Al parecer, Khan está organizando todo en secreto y quiere sorprender a Violetta con un viaje inolvidable. Se rumorea que podrían ir a un destino exótico como las Maldivas o Bali, o que podrían optar por una ciudad romántica como París o Venecia. Lo que sí es seguro es que será un viaje de ensueño. Y por supuesto, los paparazzi ya están al acecho, listos para capturar las primeras imágenes de la pareja en su escapada romántica. Prepárense para ver fotos espectaculares y para suspirar de amor. Pero, ¿qué es lo que realmente enamoró a Khan de Violetta? ¿Qué fue lo que lo hizo caer rendido a sus pies? Según mis fuentes, Khan quedó fascinado por la inteligencia, la sensibilidad y la pasión de Violetta. Le encanta su sentido del humor, su capacidad para conectar con los demás y su compromiso con causas sociales. La admira por su trabajo como médico y por su dedicación a los niños con enfermedades raras. Y por supuesto, le encanta su belleza natural y su sonrisa radiante. Pero lo que más le gusta a Khan de Violetta es que ella lo acepta tal como es, con sus virtudes y sus defectos. No lo juzga, no lo presiona y no intenta cambiarlo. Lo ama incondicionalmente y lo apoya en todo lo que hace. Y eso, mis amigos, es algo que no tiene precio. ¿Y a Violetta, qué le enamoró de Khan? Según mis fuentes, Violetta quedó cautivada por el carisma, el talento y la generosidad de Khan. Le encanta su sentido del humor, su energía contagiosa y su capacidad para hacerla reír. Lo admira por su trabajo como actor y por su compromiso con sus fans. Y por supuesto, le encanta su físico imponente y su mirada penetrante.
Pero lo que más le gusta a Violetta de Can es que él es un hombre de buen corazón, que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesto a ayudar. Lo admira por su humildad, su sencillez y su capacidad para conectar con la gente. Y lo más importante, lo ama por ser él mismo, sin importar lo que digan los demás. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos. La historia de amor de Can Yaman y Violetta Rossi es un cuento de hadas moderno, una historia que nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero existe y que puede surgir en los lugares más inesperados. Sigamos de cerca esta relación y esperemos que dure para siempre. Y ahora sí, me despido por hoy. Pero no se preocupen, que volveré pronto con más chismes, más exclusivas y más salseo. Los quiero un montón. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este vídeo. Hasta la próxima, mis amores.